Acompañando esto en la cantidad de eventos culturales que se dan en el espacio público, hay también mucha actividad académica que no se da precisamente el Día del Patrimonio, sino la semana antes y la semana después. Las universidades, los institutos van realizando actividad académica en relación con qué? En relación con en cómo se llama, porque el Día del Patrimonio tiene una clave simbólica muy importante, que es el nombre que lleva, todos los años cambia, y desde hace unos 5 años también la consigna. Ahora vamos a hablar un poco mejor. Por eso decimos, Día del Patrimonio, un nombre y una consigna. El año pasado, no este, se llamó Carlos Baffarreira. Carlos Baffarreira era un filósofo, y la consigna era Uruguay, país de pensamiento. Evidentemente la consigna está atada al personaje que se elige. Entonces es un año de mucha reflexión, y esto me parece que es lo interesante. El patrimonio se desliga de su condición de bien cultural material para, digamos, ser un motivador, un estímulo al estudio de determinados aspectos. Todo el año fue un año de mucho análisis de la obra de Carlos Baffarreira, se reeditaron sus obras, o parte de sus obras, no todo, porque la verdad que la obra de Carlos Baffarreira es enorme, podemos hablar de aproximadamente unos 25-30 libros. Uruguay, país de pensamiento, generó como consigna también otras reflexiones sobre otras líneas de pensamiento que no tenían que ver necesariamente con Carlos Baffarreira. El nombre y la consigna también van marcando ciertas tendencias en las visitas del público. La quinta de Baffarreira, donde está justamente toda la labor artesanal de la Escuela de Artes y Oficios, liderada por Figari, se llenó de gente. O sea, era un lugar donde las colas eran enormes. Bueno, los nombres. Distintos nombres fueron celebrando el Día del Patrimonio. Allí aparece el caso con el grabador de Lauro Ballestarán, individuo que empezó... Evidentemente los primeros nombres eran de individuos que estaban muy vinculados al patrimonio. El caso de Lauro Ballestarán era de alguien que había estudiado la música local, los instrumentos, bueno, era un musicólogo realmente de primera línea. Eladio Dieste, aquí con su bastón, fue interesante la consigna allí en la obra, el día que se celebró con el nombre de Eladio Dieste, porque Eladio Dieste fue un ingeniero que introdujo un sistema constructivo extremadamente innovador, junto con Félix Candela, yo diría en México son los dos grandes representantes de una arquitectura estructuralista, y se llamaba justamente Patrimonio e Innovación, mostrando justamente que el patrimonio no era solamente un concepto atado al pasado, atado a lo que fue, sino que el patrimonio también implicaba innovar y pensar sobre lo nuevo. Sí, también hay que ver cómo la consigna ayuda a ampliar la idea del patrimonio y enriquecerla. Bueno, Torres García, Juan Pibe Devoto, uno de los historiadores más importantes, Carlos Baffarreira, Lágrima Ríos, hace 3 años la cultura afro tomó la cultura negra, yo prefiero hablar de cultura negra, cultura afro, formó parte fundamental de la historia de nuestro país en la generación, bueno, en la producción cultural, en la generación de música, danza, y sirvió muchísimo ese año para investigar sobre el aporte de la negritud a la cultura local. Realmente fue muy, muy fermental el haber tomado el nombre de una artista de origen negro que, digamos, que motivó toda una línea de estudios tanto académica como incluso de exposición de lo realizado, ¿no? Se descubrieron un montón de actores de origen negro que habían producido en el campo de la fotografía, en el campo del arte, en el campo de las letras, que no se los habían investigado.
charla tomé no la última versión de hace 2 semanas, sino la del otro año, la de Uruguay, País de Pensamiento, Carlos Ferreira, donde, como decimos, esto va generando todo un reconocimiento del personaje. Se van generando también cosas nuevas, como esa escultura que se ve allí abajo, que reproduce el encuentro que Einstein tuvo con Carlos Ferreira en Montevideo, allá por la década del 20, en la fotografía en un banco ubicado en aquel lugar. Bueno, se imprimen sellos y se gana en estímulos de conocimiento sobre el personaje. También sobre facetas del personaje, como por ejemplo todo lo que tuvo que ver con el apoyo de él a la Escuela de Artes y Oficios, que no estaba prácticamente estudiado. Bueno, al Día del Patrimonio se llega básicamente con 2 publicaciones que realiza el Diario Oficial. Una publicación, la de la derecha, que tiene todas las actividades, porque son muchísimas. Montevideo y el interior más o menos andan a la par el número de actividades. Deben ser aproximadamente unas 600 actividades el Día del Patrimonio, 600 actividades culturales, entre lugares para visitar o lugares donde se desarrollan estas actividades. Y se hace una publicación que generalmente la desarrolla la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República sobre el personaje que es centro, digamos, de atención. Hay toda una estrategia publicitaria que empieza, yo diría, unos 2 meses antes, con la ubicación de afiches, con la presencia de muestras que ya se van adhiriendo al Día del Patrimonio, y presencia también en la calle, ¿no? Hay, por ejemplo, una empresa, una pequeña empresa, Sondor, que habla de la música del Uruguay y abre, digamos, es una pequeña empresa, digo pequeña porque fue una gran empresa, pero ya no lo es, de edición de CDs musicales, y comienza a mostrarse en sí mismo como una empresa patrimonial. Y esto es interesante porque la idea del patrimonio se constituye en asignación de valor a las empresas, a los comercios, etc. La propia comisión controla digamos, un isotipo donde se asigna justamente el valor de bien calificado por la comisión. Si no lo tiene, porque la comisión consideró que no era de interés cultural, o sea, que ese isotipo, digamos, es también una asignación de valor a la manera de los 5 estrellas que eso tiene, ¿no? Bueno, la ceremonia. Esta es una ceremonia importante, es una ceremonia de escala nacional. Por suerte contó siempre, salvo en el último gobierno, con el apoyo del presidente de la República. Es decir, esto justamente nosotros hemos insistido mucho en el último periodo, no lo hemos logrado, para nosotros es un fracaso. La presencia del presidente de la República justamente indica y habla de la jerarquía del componente, del evento, perdón. Siempre, sin duda, lo abre el ministro de Cultura, de la comisión. Y importa mucho tener en cuenta esto justamente por la valoración pública. En la medida que hay rango de jerarquización, hay una valoración pública. Y también la selección del sitio desde donde se realiza esa ceremonia, que va cambiando todos los años. Se va eligiendo un lugar, siempre tiene que ser un monumento histórico, porque también eso carga de valor al lugar donde se realiza, que debe estar también en consonancia con, digamos, con el tema del Día del Patrimonio de ese año. Bueno, algunos aspectos interesantes del Día del Patrimonio es esto, las inexplicables colas. Digo las inexplicables colas porque se hacen colas para ir a museos que están abiertos todo el año.
que hacen cola, cuando la gente a veces se piensa que hay un valor agregado ese día. Muchas veces no hay ningún valor agregado, el museo muestra lo mismo de siempre, pero se hace cola, no importa, es bueno. Por supuesto que hay colas bien justificadas. A ver, la casa donde vive el presidente de la República, que por cierto tiene una muy buena colección artística, hay que ir a verla ese día, porque si no, no la ver nunca más. Digo, hay que esperar hasta 8 años. O sea, hay una oferta importante de bienes que solo se abre ese día, ¿no? Pero las colas son iguales, no sé por qué, incluso muchas veces se fomenta que se vaya a aquellos lugares que no abren todo el año y aún así las colas son en todos lados.